Vamos a continuar con la clase de tubo digestivo 2 y será con intestino delgado, con aproximadamente 6 metros de largo, y viene siendo el componente más largo de todo el cuerpo, y está anatómicamente se puede dividir en un duodeno, un yeyuno y un ilion. El duodeno tiene 25 centímetros de largo y abarca la primera porción. Es el más corto y la más ancha, y comienza a la altura del píloro y termina en el ángulo duodenal-yeyunal. El yeyuno tiene aproximadamente 2.5 metros de largo. Estaba del ángulo duodeno-yeyunal a los 2/5 proximales del intestino delgado, y después continuamos con el ilion. Tiene aproximadamente 3.5 metros de largo y conforman los 3/5 restantes del intestino delgado. El intestino delgado es el sitio principal para la digestión de los alimentos y para la absorción de los productos de la digestión. Esto se realiza cuando el quimo entra al intestino, entra junto con enzimas del páncreas y con secreción biliar hepática para que continúe el proceso de la solubilización y de la digestión. Lo que hace la zona de absorción viene siendo microvellosidades de los enterocitos, células resortivas intestinales y enzimas disacáridas y de peptidasas. La superficie absortiva de la mucosa eh, está compuesta por pliegues circulares, las vellosidades y las microvellosidades, que aumentan en toda la extensión de la superficie absortiva del intestino delgado. Los pliegues circulares también se les conoce como válvulas de Kerr-King. Estos son pliegues transversales que contienen un centro de submucosa, rodean entre la mitad y 2/3 de la circunferencia de la luz. Aparecen a unos 5 o 6 centímetros después del píloro y son abundantes en el duodeno. Su cantidad disminuye en el yeyuno y su tamaño disminuye en el ilion. Las vellosidades, estas son imaginaciones digitiformes singulares a las de la mucosa, que son de tejido laxo son de un tejido conjuntivo laxo con un tamaño de una extensión aproximadamente de 0.5 a 1.5 milímetros. Y luego tenemos las microvellosidades. Estos son enterocitos que amplían la superficie luminal y dan un aspecto estriado en una inspección de un microscopio óptico. Vamos a continuar hablando de las células de la mucosa en el epitelio. Estos van a ser 6 células diferentes, y vamos a comenzar por los enterocitos, que son células cilíndricas y altas con un núcleo en posición basal y que contienen una chapa estriada, que la chapa estriada viene siendo la expansión hasta 600 veces de en- de sus vellosidades. Estas se pueden observar en una microscopía óptica, y también contienen el velo terminal, donde se insertan los haces de filamentos de actina para que así se forme una red horizontal de microfilamentos contráctiles que formen una capa en la parte más apical del citoplasma para relacionarse con la célula adherens. Después vamos a tener a la célula caliciforme. La célula caliciforme son glándulas unicelulares que están dispuestas entre las otras células del epitelio intestinal, al igual que en otros sitios. Estas son productoras de moco. Estas aumentan la cantidad desde el duodeno hasta la porción terminal del ilion, y contienen una gran cantidad de gránulos de mucinógeno en el citoplasma apical. Así distienden esta región de la célula que hacen que se deforme la célula vecina. La célula de Paneth, estas se encuentran en la base de las glándulas intestinales. Poseen gránulos de secreción que contienen la enzima antibacteriana como lisosomas y entre otras proteínas como arginina abundante o zinc. Esta acción bacteriana hace que esta célula se encargue de regular la flora bacteriana. Se continuará con las células M. Estas se encuentran en las placas de Pleye,
Poseen micropliegues en lugar de microvellosidades y estos captan microorganismos y macromoléculas en la célula transportadora de antígenos. Después tenemos a las células intermedias. Estas son células madre. Por lo general se encuentran a la mitad basal de la glándula intestinal. Estas todavía tienen una capacidad de sufrir una mitosis antes de que se diferencien entre célula absortiva y célula caliciforme. Estas son, pues se pudiera decir que esta puede ser la célula regenerativa. Aquí tenemos una imagen que nos explica más o menos, como ya les comentaba anteriormente, la posición de todas las células. Podemos encontrar que los enterocitos se encuentran en cada microvellosidad y entre estos enterocitos vamos a encontrar caliciformes y entre esos caliciformes vamos a encontrar a las enterógenas, pero casi ya llegando. Aquí podemos encontrar algo similar a lo anterior, pero ya no lo tenemos en caricatura. Aquí ya lo tenemos en un corte histológico. Y como ustedes podrán ver, podemos encontrar un gran número de enterocitos, al igual que las células de Panet en la posición basal y las células caliciforme. Tenemos al revés la imagen, pero si ustedes se la imaginan volteada, podrán encontrar todos los enterocitos ahí con sus núcleos basales. Las células de Panet las podrán ver con una tensión más basófila y las células caliciformes sin tensión como tales, deformando al enterocito, que es su célula vecina. Después vamos a encontrar la lámina propia de la mucosa. La lámina propia de la mucosa está conformada por un tejido conjuntivo laxo, que está superpoblada por un sistema inmunitario, como nódulos linfáticos, linfocitos, macrófagos, plasmocitos y eosinófilos. En esta porción, el GAL, que ya se ha mencionado anteriormente, que es tejido linfático, sirve como barrera inmunológica para la protección. Después vamos a encontrar la lámina propia de la mucosa. Vamos a continuar con la submucosa. Esta tiene un tejido conjuntivo denso. En algunas porciones podemos encontrar acumulaciones de adipocitos. Aquí también podemos tener la presencia de glándulas de submucosa o bien glándulas de Brunner, que también podemos encontrar células productoras de simógeno y células productoras de moco. En esta podemos tener que tienen glándulas con un pH de 8.1 a 9.3 y contienen glucoproteínas neutras y alcalinas e iones de bicarbonato. Se cree que esto sirve para poder proteger el intestino delgado proximal para que se pueda ser neutralizado el quimoácido que entre a este. Vamos a tener la muscular externa del intestino delgado. Esta vamos a tener dos porciones, dos capas musculares. Una va a ser circular interna y otra va a ser longitudinal externa, que entre estas dos capas podemos encontrar al plexo mentérico de Auerbach, que esto va a hacer que produzca las contracciones de segmentación y la peristáltica, que las contracciones de segmentación hacen que desplace el contenido intestinal y las contracciones peristálticas hacen que ambas capas trabajen y desplacen el contenido intestinal de forma distal. Entonces la segmentación revuelven, por así decirlo, el contenido intestinal y los desplazan, y la peristáltica lo desplazan de forma distal. Vamos a continuar hablando ahora del intestino grueso, también conocido como colon. Aquí podemos encontrar que va a tener un ciego con su apéndice viriforme, un colon, un conducto anal y un recto, que a su vez el colon va a poder ser dividido en colon ascendente, colon transverso, colon descendente y colon sigmoides. Bien, vamos a continuar ahora con la mucosa del colon.
Vamos a encontrar que carece de válvulas convenientes como vellosidades. Entonces vamos a encontrar que tiene una superficie lisa. Esta contiene glándulas intestinales uvulares rectas que se extienden por todo su espesor y están compuestas por un epitelio simple cilíndrico. A estas glándulas también se le pueden llamar criptas de Lieberkühn. Luego vamos a encontrar que su función principal es la reabsorción de agua y electrolitos y la eliminación de alimentos no digeridos y no desechos. Vamos a continuar ahora con las células del epitelio de la mucosa. Estas vamos a encontrar que son casi las mismas que las del intestino delgado, teniendo a excepción las células de Paneth. Aquí no tenemos células de Paneth. Las células absortivas, podemos encontrar también células absortivas cilíndricas, que estas son las que se van a encargar de absorber agua y electrolitos. Y podemos encontrar a las células caliciforme en mayor cantidad y van a producir una gran cantidad de mucina. Esto será para que pueda resbalar, pueda lubricar, por así decirlo, el contenido del intestino. Continuaremos con la lámina propia de la mucosa. Esta lámina propia va a carecer de algunas estructuras y va a contener algunas adicionales. Podemos encontrar como estructura adicional la maceta colágena. Es una capa gruesa de fibras de colágeno y protoglucanos ubicado entre la lámina basal del epitelio de revestimiento y la lámina basal del endotelio de los dos capilares venosos absortivos fenestrados. Esta tiene una participación en la regulación de transporte de agua y electrolitos. Luego vamos a encontrar a la vaina fibroplástica pericríptica, que también esta podemos encontrarla en un gran desarrollo y constituida por una población de fibroblastos, cuyas células se replican con regularidad. Estas células tienden a adoptar las características morfológicas e histoquímicas de un macrófago. Y aquí podemos encontrar también que el GAL va a estar en un desarrollo abundante y que no vamos a tener vasos linfáticos. Vamos a continuar ahora con la muscular externa. Al igual que como en todas las demás porciones, vamos a encontrar dos capas musculares, y que va a ser una circular interna y otra va a ser longitudinal externa. Pero aquí vamos a encontrar que la longitudinal externa va a tener una contracción constante durante todo el largo del colon para que pueda formar las tenias, que estas están condensadas en bandaletas musculares longitudinales prominentes. Y la circular interna, al igual que la longitudinal externa, en este caso para formar las tenias, también cada cierta distancia va a tener una contracción contraste constante para formar las austras. Estas van a tener también una contracción de segmentación y una contracción peristáltica. Las contracciones de segmentación van a ser locales y no propulsan al contenido intestinal, pero sí lo condensan. Y las peristálticas van a estar encargadas del desplazamiento de la masa del contenido colónico. Hablemos ahora sobre el recto y conducto anal. Primero, tenemos al recto, el cual es la porción distal dilatada del tubo digestivo. Su parte superior se distinguirá por la presencia de pliegues denominados pliegues rectales transversos. En general, la mucosa del recto es semejante a la del resto del colon distal y poseerá glándulas intestinales con muchas células calciformes. Por último, el conducto anal, el cual es la porción más distal del tubo digestivo y tiene una longitud promedio de 4 centímetros. Este se extenderá desde la cara superior del diafragma de la pelvis hasta el orificio anal.
va a tener la presencia de columnas anales, las cuales son pliegues longitudinales que se encuentran en la parte superior del conducto. Entre estas columnas anales encontraremos depresiones, que se conocerán como senos anales. Ahora bien, pasemos a las zonas del conducto anal. Como bien sabemos, el conducto anal se divide en 3 zonas, esto es, de acuerdo a las características del revestimiento epitelial. La zona colorectal es la primera porción y corresponde al tercio superior. Esta contiene un epitelio simple cilíndrico, con características idénticas a las del epitelio rectal. Zona de transición. Se encuentra en el tercio medio. En esta ocurre la transición de epitelio simple cilíndrico de la mucosa a epitelio estratificado plano de la piel perianal. Por último, la zona pavimentosa, la cual se encuentra en el tercio inferior del conducto anal. Esta se halla revestida por un epitelio estratificado plano, el cual es continuo con el de la piel perineal. En esta diapositiva podemos observar el cambio de transición entre el epitelio simple cilíndrico de la mucosa rectal y el epitelio estratificado de la piel perianal. Hablemos ahora sobre las glándulas anales. En el conducto anal encontraremos glándulas anales que se extenderán dentro de la mucosa e incluso dentro de la muscular externa. Estas van a secretar moco, el cual irá a la superficie anal a través de conductos revestidos por epitelio estratificado cilíndrico. Pasemos ahora al orificio anal. Bien, la piel que rodea al orificio anal contiene glándulas apócrinas, denominadas perianales o circunanales. En esta región también vamos a encontrar folículos pilosos y glándulas sebáceas. Por último, tendremos al esfínter interno del ano y el esfínter externo del ano. Primero, el interno del ano se formará gracias a la capa circular de la muscular externa, la cual estará engrosada. Y el esfínter externo consistirá en un músculo estriado del perineo. Ahora bien, hablemos sobre nuestro caso clínico. Nosotros hemos elegido al adenocarcinoma, en esta ocasión del colon. Pero, ¿qué es el adenocarcinoma? Pues bien, el adenocarcinoma es el cáncer del epitelio y se origina en el tejido glandular. Este, junto con el carcinoma, son las 2 formas más comunes de cáncer y pueden afectar a muchas partes y órganos del cuerpo. Pero, ¿cómo se produce el cáncer? El cáncer se produce cuando las células no sanas se multiplican sin parar. Entre los factores de riesgo que pueden provocar al cáncer colorectal tenemos la edad y el sexo. Estudios recientes han demostrado la incidencia de cáncer colorectal a partir de los 40 y 50 años y será ligeramente mayor en varones. Otro de los factores que figuran son los antecedentes de pólipos, la genética, el origen étnico, la diabetes, los hábitos de dieta y ejercicio, los cuales debemos hacer hincapié en que son de mayor importancia, ya que una dieta rica en proteínas y grasas animales incrementará el riesgo de padecer cáncer y una dieta con abundante cantidad de fruta y verdura lo disminuirá. Por último tenemos el alcohol y el cigarro. El alcohol es un antágono en el metabolismo de folato y metionina y una ingesta excesiva de este va a provocar un déficit de la misma. Pero, ¿qué tiene de importante el folato y la metionina? Pues bien, se ha demostrado que el folato y la metionina son un importante determinante del riesgo de neoplasia en pacientes con colitis ulcerosa. A su vez, se ha asociado con el incremento de riesgo de adenomas y de cáncer de colon. Y fumar. Los motivos por los cuales fumar incrementa el riesgo aún no se conocen con exactitud, pero el tabaco contiene o produce durante su combustión más de 60 carcinógenos y radicales libres que podrían afectar a la mucosa del colon. Por ejemplo, alterando la expresión de diversos genes relacionados con la aparición de tumores cancerígenos. Entre los síntomas que presentarán los pacientes con cáncer de colon será alteraciones del hábito intestinal, como por ejemplo diarreas, pseudodiarreas, tenesmo o estreñimiento, un fuerte dolor abdominal e incluso sangrado intestinal, el cual será más frecuente en el colon derecho.
Bien, para clasificar el cáncer existen niveles o estadios. Tendremos así que en la etapa 0 o estadio A, el tumor es maligno pero no se ha propagado. El tumor se encontrará en la mucosa y submucosa, sin llegar a la capa muscular. En la etapa 1, o estadio B, el tumor está solamente presente en el órgano original. Aquí habrá una invasión de la capa muscular, pudiendo llegar a la serosa sin rebasarla y sin afectación de los ganglios. En la etapa 2, o estadio C, el cáncer ha invadido otros órganos. Habrá una afectación de los ganglios linfáticos regionales. Y en la etapa 3, o estadio D, el tumor se ha diseminado a órganos más lejanos. Podríamos decir que habrá una diseminación peritoneal o metástasis. Esto ha sido todo por nuestra parte. Gracias.